exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, él me oyó, de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, él me oyó, de todos mis temores me libró. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame,
renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, resta mi vida, cámbiame, Señor. Gloria a Dios. Luis Eliseo, Dios te bendiga, querido, bendiciones. Cada uno de los hermanos, hermanas, queridos, que cada día nos acompañan, nos alientan, nos animan en este tiempo de bendecir. Estamos nuevamente en carrera, estuve estos últimos 3 días compartiendo un retiro de pastores de nuestra iglesia que se hace habitualmente todos los años y bueno, alimentándonos, programando tareas y demás, así que muy agradecidos por la paciencia. Recuerden que siempre que nos salgamos en vivo, siempre vamos a subir un video ya grabado, tenemos muchos. Los pueden encontrar todos en YouTube, en la página Roberto Jorge Pini, Pastor Roberto Jorge Pini, ahí las van a encontrar a todos los videos. Así que, salvo algunos que no alcanzaron a subir, pero la gran mayoría están todos ahí. Así que agradecido al Señor por cada uno de ustedes. Ana María, bienvenida. Susi Muñoz, Dios las bendiga. Y estamos continuando. Hemos comenzado ya la semana pasada este estudio. Es un estudio que, como les decía la otra vuelta, lo tengo por escrito también. Así que si a usted le interesa, me puede enviar su mail y yo le envío una copia de la carpeta donde está todo el estudio completo de principio a fin. Así que para que lo pueda tener, repasarlo, verlo, evaluarlo, cada una de las cosas que uno recibe. Yo siempre digo que cuando uno recibe material cristiano escrito por alguien, es como comer pescado. Pescado muy rico, al menos a mí me gusta mucho el pescado. Y la carne del pescado es riquísima, pero tiene espinas. Entonces hay que comer la carne y no tragarse las espinas. ¿Cómo hago para no tragar las espinas? Bueno, leyendo la palabra de Dios y cotejando si lo que se me está enseñando, lo que se me está diciendo, está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la forma. Una de las tantas formas, ¿no? Consultar con su pastor, discutirlo los temas. No quedarse con la primera, porque últimamente si usted entra a las redes sociales, hay predicaciones de todas formas y de todo calibre.
Y hay algunas que verdaderamente dan miedo, de la forma en que se miente, en que se tuerce la palabra, se la acomoda. Entonces es muy bueno evaluar lo que uno va a comer. ¿Cómo alimento mi espíritu? ¿Cómo alimento mi alma? ¿Cómo cuido mi familia? ¿Cómo cuido a aquellos que amo? Y depende mucho de lo que uno come, de lo que uno ingiere espiritualmente. Así que, por eso, si a usted le interesa, me manda su mail por privado, por un mensajito, y yo le hago llegar una copia de ese estudio. Activando la fe. Ese es el título que tiene el estudio, Activando nuestra fe. Y vamos a comenzar el día de hoy leyendo en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 14. Del verso 12 en adelante. Momento muy especial en la vida del pueblo de Israel. Habían salido de la última plaga de Egipto, la plaga de los primogénitos. El faraón los deja salir, pero después se le endurece de nuevo el corazón al faraón y comienza a perseguirlos. Y ellos quedan en un lugar que se llama el Valle de Baal Zephón. La traducción sería como el Valle del Encierro, un lugar donde estaban encerrados. Adelante tenían el Mar Muerto y detrás el faraón, que los perseguía, y el pueblo, claro, entra en pánico. Y en el verso 2 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya ante el miedo el pueblo medio como que se le empezó a ir la alegría de la libertad. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que ahora ustedes ven, nunca más para siempre lo verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Unos pasajes anteriores, Dios les había dicho que se quedaran quietos. Y después le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Parece contradictorio esto. Pero en el mundo que nosotros vivimos actualmente, hay muchas fuerzas espirituales que se oponen al propósito de Dios. Esto es una guerra espiritual, esto. No nos agarremos con la gente. La gente puede tener sus vaivenes, sus idas, sus venidas. Hay gente que ama a Dios dentro de las congregaciones, personas que reniegan de Dios. Distintas formas de relacionarse en la vida espiritual. Pero nosotros debemos saber de que la palabra en todo momento nos está advirtiendo de esta guerra espiritual. Hay un enemigo que quiere destruir todo lo que es la obra de Dios. Y nosotros somos obra de sus manos, somos hechura suya. Entonces no estamos exentos de esta guerra. Ahora, las fuerzas estas
están determinadas a hacer lo que sea con tal de destruir la obra de Dios. Cuando uno lee ahí en Romanos, en el capítulo 4, verso 18, si usted tiene su Biblia ahí a mano, lo vamos a leer. Romanos, capítulo 4, verso 18. Está hablando del apóstol Pablo de la promesa que es hecha mediante la fe. Y habla de Abraham, aquel que es considerado el padre de la fe. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, que así sería su descendencia. O sea, Abraham ya estaba viejito y había anhelado toda la vida tener un hijo. No es que él no anhelaba tener un hijo, anhelaba tener un hijo. Y toda una vida esperando, ya anciano. Muchos conocemos la historia, pero en beneficio de los que pueden no conocerla. Y su mujer también anciana y estéril, para colmo estéril. Y Dios le había prometido una descendencia. En un momento el Señor le hace mirar las estrellas, le muestra, le da una visión, le dice, bueno, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. Y de la descendencia de Abraham vino el Cristo. De la descendencia de Abraham vino el Cristo. Y todas las naciones de la tierra están bendecidos en esa descendencia. Dios cumplió, como cumple toda palabra, y más aquellas que han quedado registradas, aquellas que están escritas. Dios las cumple. Ahora, en este caso en particular, Abraham decidió tener fe en Dios. Acá surge algo que Dios deposita luego por su Espíritu Santo en todos sus hijos. Un don de Dios, un regalo de Dios, que se produce en nuestro espíritu. Y es ese don precioso de la fe que Dios reparte a todos aquellos que han decidido creerle. Le pasó a Abraham, es el padre de la fe. Por eso es el padre de la fe. Él decidió confiar en Dios. Entonces, empezó a luchar en esa fe. ¿Y cómo empezó a luchar? Diciendo, cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Cambió su nombre. Creyó. Y dice que creyó de esperanza contra esperanza. O sea, lo que era imposible, él lo estaba creyendo, aceptándolo y ya comenzaba a vivirlo. Entonces, esto, a los ojos de cualquier persona, parece una locura. Pero nosotros debemos tener claro esto, que Dios todo lo creó de lo que no se veía. Es más, existía antes de que se viera. Desde antes de la fundación del mundo, el ser humano ya estaba creado en Dios.
Y lo que hizo Dios es hacerlo visible. ¿Y cómo lo hizo visible todas las cosas Dios? Dijo Dios. Utilizó un principio que después va a establecer en nosotros. Y este principio de la fe, que actúa por el decir. Y esta palabra que dice nos sirve para batallar. O sea que la fe para batalla. Para batallar, para conquistar. Nos ha sido dado a todos. Pero también no solo eso, sino que la fe esta que Dios había puesto en Abraham era para que él llegase a ser padre de multitudes. Entonces descubrimos también que la fe no solo que es para batallar en esta guerra espiritual, sino que también es para llegar a un lugar. Nos ha sido dada la fe, ¿para qué? Para llegar a un lugar. Y el apóstol Pablo habla de ese lugar, dice el supremo llamamiento. ¿Para qué nos ha sido dada la fe? Para llegar ¿a qué? Al supremo llamamiento. Así como Abraham llegó y alcanzó. Bueno, a nosotros nos ha sido dada esa fe. ¿Para qué? Para llegar a un supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Alcanzar lo que se había perdido. Por eso Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El poder de la vida. Cuando en el Edén la humanidad desoye a Dios, dice que el hombre conoce la muerte. El ser humano conoce la muerte, tal como Dios había dicho que le iba a suceder. Por eso dice que la muerte alcanzó a Adán y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Y de ahí en más, todas las personas pecan, no porque son pecadores, no porque cometan pecados, sino que cada uno de nosotros nacemos pecadores y como consecuencia de eso pecamos, naturalmente pecamos. Habitualmente pecamos. No es lo natural. Porque naturalmente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es lo habitual. Naturalmente, habitualmente. En nuestra naturaleza pecadora pecamos. Anoche hablaba con una querida pastora de nuestra congregación, de nuestra iglesia, y hablábamos de esto, ¿no? A veces somos muy severos con la gente, porque comete algún pecado. Entonces, damos un ejemplo, burdo, pero ejemplo al fin. Nos escandalizamos porque quizás una persona tiene un problema sexual o un problema de adulterio, ¿no? Y pareciera ser que eso no tiene solución. Pero eso tiene perdón en la cruz del Calvario. Y si la persona se arrepiente, vuelve al Señor y el perdón lo tiene. Pero eso no se ve como que uno está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y sin embargo, muchas veces fumamos, tomamos en exceso, y eso no lo vemos tan grave. Pero también está destruyendo el templo del Espíritu Santo. O sea que naturalmente, en lo habitual del ser humano, ¿cuántas veces cometemos cosas que a Dios le desagradan? Entonces no nos podemos plantar como que no hay posibilidad de regreso. Todo ser humano sobre esta tierra, sobre esta bendita tierra, tiene la oportunidad de volver a Dios, porque ha sido abierto el camino en la cruz del Calvario. Y para eso Dios deposita fe. Yo debo creerlo.
Y cuando tomo la decisión de creerlo, algo sucede en el interior de nuestro espíritu. Se activa eso que estaba ahí adormecido, eso que habíamos perdido al principio. Se activa la nueva naturaleza que viene por el poder del Espíritu Santo. Pero es necesario creer. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham no tenía posibilidad de ser padre. Sara no tenía posibilidad de ser madre. Ya habían intentado de una manera y estuvo mal, le salió mal el juego, porque Sara le dijo, bueno, tené un hijo con mi sierva de última para que tengas descendencia, ¿no? Y no era lo que tenía preparado Dios. Dios tenía preparado darles una descendencia de ellos. Y la promesa estaba sobre ellos. Y bastó que Abraham creyera. ¿Cuál es el gran mérito de Abraham? Haber creído. Si él se hubiese puesto a razonar toda su condición, nunca hubiera sido el padre de la fe. Por eso yo insisto tanto, hermanos, que la fe es más alta que nuestra razón. Pareciera ser que a veces, el otro día hablaba con una persona y creía, él interpretaba como que yo estoy diciendo que no hay que razonar. No, mi hermano, sí, no tenemos que razonar, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder razonar. Tenemos que usar nuestra razón, tenemos que usar nuestra mente. No estoy diciendo que no se debe hacer. El tema son las prioridades. ¿Qué es primero? Cuando el Señor nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, no está diciendo que no vayamos al mundo a llevar su palabra. Está diciendo eso. Es otra cosa. Él está diciendo que seamos luz en ese mundo. Pero no se puede ser luz si yo me meto en la tiniebla. Primero tengo que ser luz. Y siendo luz, voy al mundo. Pero no hacerme uno con el mundo, sino para que el mundo reciba la luz de Cristo. ¿Y en qué me voy a tener que involucrar? Y en las cosas que vive el mundo. Me voy a tener que involucrar en el trabajo, en lo social, en la política y en todo lo que el mundo viva me voy a tener que involucrar. Pero para hacer luz, no para hacerme uno, porque no es eso ser inclusivo. Al contrario, si yo me hago uno con la desgracia de este mundo, me vuelvo uno más del montón que está en la desgracia. Y no estoy ayudando a nadie. La fe me ha sido dada para que se pueda establecer en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, la persona de Jesucristo, que es la que transforma las cosas. Porque no somos nosotros los que transformamos las cosas. Es Cristo en nosotros el que transforma las cosas. Y esto Abraham lo vio. Pero ¿qué hizo Dios? Le mostró la visión. Le mostró. Mira, así como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Inagotable. Y Abraham le creyó a Dios. Pero si no podía tener ni un hijo. Pero él le creyó a Dios. Y se anticipó, cambió el nombre. Ahora soy padre de multitudes. Lo dijo, lo creyó y lo dijo. Por eso Jesús, cuando maldice la higuera,
que pareciera ser una perversidad. ¿Qué culpa tiene la higuera si no era tiempo de higo? Cuando Jesús fue a buscar los higos en la higuera esa, dice la Escritura que no era tiempo de higo, que si no es tiempo de higo, ¿qué higo va a encontrar? Ninguno. Es como ir a buscar, qué sé yo, uva en pleno invierno, en una viña. No va a encontrar una sola uva. Esto es lo mismo que pasaba con la higuera esta. No había encontrado un higo en la higuera. Y Jesús la maldice. Y dice, nunca más nadie coma de ti. Y cuando volvían de Betsaida, los discípulos se dan cuenta que la higuera estaba seca hasta las raíces. Entonces Jesús aprovecha a darles una enseñanza. Si tienen fe en Dios, dice Jesús, lo que dijeren, como lo dijeren, será hecho. El principio activo de la fe. Yo debo decir lo que creo. Sin importar lo que piensen los demás, porque los demás van a decir que estoy loco. Imagínense a Abraham en su tiempo, 90 y pico de años, ya anciano, su mujer estéril y empieza a decir que es padre de multitudes. ¿Qué? Se volvió loco el viejito. Y todavía más, dice, van a ser benditas todas las naciones de la tierra en mi descendencia. Más loco todavía. La locura del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Volvamos locos del Evangelio. Estamos para creer, para poder entender. No significa que no vamos a entender, Volvamos al principio. Están los dos árboles. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le dice a Adán, de todos podrás comer menos de este de la ciencia del bien y el mal. Pero no le dice que no coma del árbol de la vida. De ese podía comer. Y el ser humano hizo una mala elección. Quiso tomar lo que Dios no le estaba dando. Ahora, ¿sabe lo maravilloso que hubiera sido si hubiera comido del otro árbol? Todo ese conocimiento que estaba en el otro árbol, lo mismo lo hubiera obtenido, pero dado por Dios. ¿Cuál es el error que se cometió ahí en el Génesis? Que el hombre tomó por su propia cuenta lo que Dios le dijo, no, todavía no lo tomes. Entonces acá cuando estamos frente a esta lucha del Valle Baal Zephón, que Dios primero le dice, bueno, que se queden quietos, que se queden tranquilos, y después aparece el faraón y le dice, bueno, decirle al pueblo que marche, que está loco Dios. Te dice que te quede quieto después que marche. No, es el mismo principio. Principio establecido en la vida. Yo tengo que tomar lo que Dios me dice que tome. Y cuando el pueblo empieza a marchar, ¿qué sucede? El mar se abrió. Lo imposible sucedió. Y acabó la batalla. ¿Cómo acabó la batalla? Cuando los egipcios se metieron ahí, plum, los ahogó todos. Se terminó la batalla. Pero ellos pudieron llegar ¿a dónde tenían que llegar? Al otro lado del mar. Por eso la fe nos sirve para batallar y nos sirve para llegar ¿a dónde tenemos que llegar? Al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Cada ser humano sobre esta tierra ha sido creado con un propósito. Hay un propósito eterno para toda la humanidad. Volver a ser como al principio, a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos lo da la cruz del Calvario. El perdón de nuestros pecados y la regeneración del Espíritu Santo.
podemos volver a casa. Pero hay un propósito personal que Dios tiene con cada ser humano que debe ser alcanzado. Un proyecto de vida para que seamos fructíferos en esta tierra. ¿Pero para quién? Para Dios. Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Entonces, ¿hay que llegar al mundo? Sí, hay que llegar al mundo, pero no me puedo hacer uno con ellos. Debo ir a ser sal de la tierra, debo ir a ser luz del mundo. Y si eso no lo consigo, en lo personal, no tengo nada para dar. Entonces, cuando estamos hablando de la santificación que produce el Espíritu Santo, la santificación trae como consecuencia esa luz, trae como consecuencia esa sal. Primero es eso, y después sí salimos a darle al mundo lo que tenemos. Pero nosotros queremos ir a darle al mundo sin tenerlo. ¿Y qué le vamos a dar? Terminamos enredados ahí. ¿Y cuál es la consecuencia? Que después ni nuestros propios hijos quieren volver a la iglesia. Quieren volver a estar con Dios. Perdemos todo en el camino. Hay algo que primero hay que hacer, hay que santificarse primero. Creerle a Dios primero. Y de ahí salimos juntos, como un solo hombre, a esa guerra. Porque ninguna guerra se gana solo. Necesitamos del otro. Después vamos a mirar un poco este tema. Recuerde, ¿la fe es para batallar? Sí, amén. ¿Es para llegar a algún lugar? Sí, amén. Batallamos, pero para llegar a un lugar. Al supremo llamamiento es lo máximo. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Y alcanzar, poder decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. ¿Y cuándo dice el apóstol Pablo eso? Casi al final de su vida. Pero antes había dicho, pueden ser imitadores de mí. ¿Me pueden mirar a mí? Porque van a llegar. ¡Wow! Parece presunción lo que dice Pablo, pero no. Estaba seguro de lo que estaba diciendo. Porque ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en Cristo me fortalece. Pero eso era lo primero. Lo que yo soy es lo primero. Después sí, vamos al mundo. Pero no para hacerme uno con el testimonio del mundo. Porque ese es el fruto que Dios no quiere. Recuerde, el fruto que nos da el mundo es muy simple, es muy fácil verlo. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. ¿Cuál es el fruto que da el mundo? Guerra, muerte, hambre, disensión, familias destruidas, todo el mundo peleado con todo, revancha contra revancha. Y bueno, y podemos sumar, pero ¿cuántas cosas podemos sumar? Ese es el testimonio y el fruto de un mensaje al cual yo no me puedo ir a hacer uno con eso. Tengo que ir a combatir eso. Pero para ir a esa guerra, primero tengo que santificarme. Si no, voy muerto. Voy a una guerra donde voy a perder seguro. Jehová de los ejércitos tiene que ir en esa guerra, al frente de todo. Si no, es guerra perdida, ¿eh? Aliéntese su corazón, que en usted habita el más grande, el más poderoso, el más fuerte, el que nunca será vencido. Y si no ha logrado tener una comunión con Él, es muy sencillo tenerla. Basta querer y pedírselo.
crea primero. Crea primero. No pierda tanto tiempo en tratar de entender. Crea primero, que va a entender todo lo demás. Coma del árbol de la vida primero. Entonces estará la fuerza para enfrentar todo lo demás. Y la primera guerra se establece en nuestras propias casas, con nuestra propia familia, que la vemos, que se nos escapa a veces de las manos y que ya no quieren ni creer en Dios. Ahí está la primera guerra que hay que ganar. Veo que se han sumado varios por acá. A ver. Carmen de Biasi, ya habíamos saludado a Susi, habíamos saludado a Luis, a Ana María. Carmen de Biasi. María Aguirre, Dios te bendiga, Mari. Raquelita Chaparro, Dios te bendiga, Raquelita. Estamos en una guerra espiritual. Y esto se vence con el poder del Espíritu Santo. Es su guerra, es su batalla. Y los egipcios que te venían persiguiendo no los verás nunca más, dice el Señor. Pero basta que crea. Si me pongo a razonarlo, nunca cruzo el mar. Nunca alcanzaré la meta. Primero debo decirlo, debo creerlo y decirlo. Y vivir en consecuencia de lo que digo. No nos iluminó para dejarnos regresar. Llevará a la tierra que nos prometió y que ninguno de sus hijos viva con temor. Nos llevará a la tierra que Él nos prometió y que ninguno de sus hijos viva con temor. Nos llevará a la tierra que Él nos prometió. Y entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Tra la 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 la, tra la 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 la, la 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 la, y cambiarán su lloro en cantar y los consolaré y los alegraré en su dolor y los alegraré en su dolor. Amén, amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, por la iglesia, por los hermanos, por aquellos, Señor, de que habitan cerca nuestro y que aún no te conocen, pero tú los has llamado ya con cuerdas de amor, Señor. Te rogamos que podamos ser luz en este mundo para bendición de las almas, que otros puedan conocerte, Señor. Danos la sabiduría de cómo transmitir el mensaje para que puedan creer, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gracia, Señor. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por cada día revelarnos la verdad. Mostrar, Señor, cuál es el camino. Enseñarnos a honrar al Padre y al Hijo, a glorificar su nombre.
Instrúyenos, Espíritu Santo, cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted bendito. Y si Dios quiere, Dios mediante, mañana vamos a estar nuevamente a las 18 horas en lo que hemos llamado este espacio Tiempo de Bendecir. Bendiga, bendiga, diga bien, dígale bien a la gente, dígale bien a sus hijos, dígale bien a su familia, dígale bien, 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 el bien y la misericordia te alcanzará. Sea bendito el nombre del Señor. Será hasta mañana.